Bloque cultural en el trampolín. ¿Del ex viajaba en el tiempo? Pibe, ¿no querés mojar la lengua? Yo creo que no. Es muy sencillo. Pibe, ¿no querés mojar la lengua? Bloque cultural en el trampolín. Nuevo bloque cultural en el trampolín y está dedicado este bloque a el tango. El tango, el género musical, el baile, la letra, la poesía, todo lo que está implicado, digamos, en el tango, pero más que nada, digamos, su relación con, en sus inicios, en su formación, en sus orígenes, su estrecha relación con clases populares, con la clase trabajadora, la gente de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y de las demás ciudades litoraleñas en ambos márgenes del Río de la Plata. ¿Por qué vamos a estar hablando del tango? Bueno, como algunos sabrán, otros no, tal vez, el 11 de diciembre, o sea ayer, se conmemora el Día Nacional del Tango. ¿Por qué el 11 de diciembre? Porque justamente es la fecha de nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro. Digamos, ambos exponentes de diferentes vertientes o matices del tango. Por un lado el tango cantado, Carlos Gardel, y por otro el tango más bailable, más de orquesta, más la música de Julio De Caro. ¿Cómo y dónde entonces empieza el tango? Esto de los orígenes bien ligados, dijimos, a la clase trabajadora del país, tanto en Argentina como en Uruguay. Bueno, para entender un poco el tango hay que también entender un poco previo al tango ya, digamos, definido, el que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a definir como tango. Hay que volver atrás y pensar, digamos, que estamos en una situación de país diferente. Pensemos pleno modelo agroexportador, décadas previas al 1900, donde empieza cada vez más a darse este fenómeno de la inmigración. Entonces, no solo la inmigración de europeos a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sino también toda la llegada de la gente de las provincias del interior hacia Buenos Aires. No en tanto número como va a ser posteriormente en 1940, pero sí empieza a haber un desplazamiento, digamos, hacia también interno, hacia la ciudad de Buenos Aires en esa época. Justamente porque la ciudad de Buenos Aires cada vez es más pujante, cada vez más industrias, y es donde, digamos, hay más oportunidades para rebuscársela en la vida. Toda esta gente que va a ir trasladándose a la ciudad de Buenos Aires se van a ir asentando en los barrios que en ese momento se conocían como arrabales. Muchos de los que hoy en día son barrios clásicos porteños, en esos momentos eran las periferias de la ciudad, que todavía estaba conformándose y estaba en expansión, y esos arrabales justamente eran los barrios donde iban los inmigrantes europeos y los inmigrantes internos. ¿Cuál era la característica de estos arrabales, de estos barrios? Bueno, justamente que eran barrios que no estaban urbanizados, eran barrios que se inundaban por la crecida de los arroyos, no había, digamos, una infraestructura de caminos, de nada, digamos. Eran los barrios marginales del momento, lo que hoy en día nosotros conocemos como las villas de emergencia. Bien, en estos arrabales se van dando, digamos, estos fenómenos habitacionales como los conventillos o también las mismas casas así tipo chorizo española, onda vecindades, ¿no? Y en estas habitaciones donde habitaban una familia, en estas casas donde habitaban muchas familias de diferentes lugares, se va dando como caldo de cultivo, es una olla donde se van tirando diferentes elementos y culturas, donde van a confluir en lo que después vamos a conocer como el tango. Justamente un poco cuáles eran esos géneros. Bien, viniendo, digamos, de la parte de los pobladores autóctonos, pensemos que en esa época hay un gran traslado de población de originarios, digamos, se trasladan a la ciudad de Buenos Aires, digamos, en la búsqueda de trabajo, y de ahí vienen, digamos, viene la China, viene el chino, digamos, todos estos habitantes autóctonos de la Pampa. ¿Qué traen ellos consigo? Bueno, la música de su lugar, digamos, esta música más rural, mucha de la milonga. La milonga era un género que se tocaba en el campo primero,
También, digamos, el 2x4 viene de ahí, viene de esta gente, también de otros géneros, pero de ahí también estaba el 2x4 o el 3x4 del vals, que también va a ser típico tocar vals por las orquestas de tango, también van a estar presentes en esa cultura. Después también pensemos que de allí vienen los payadores, vienen los primeros payadores que van a ser los que luego van a animarse a cantar letras sobre la música que se va a ir conformando, que le va a dar ese estilo particular y propio al tango. Por otro lado tenemos inmigrantes de Europa, tenemos por ejemplo italianos, tenemos españoles, tenemos franceses, alemanes, ¿no? Bueno, cada uno de ellos va a poner un poco de su granito. El italiano, por ejemplo, con la tarantela va a influir mucho. También no olvidemos, la tarantela italiana va a influir fuertemente en la provincia de Córdoba, lo que va a ser después posteriormente el cuarteto. Por ejemplo, de España también, digamos, estaba la influencia de lo que era el flamenco y otros ritmos que se solían usar, la guitarra criolla, la guitarra española, justamente que va a ser usada en el tango. También no olvidemos uno de estos barrios de los arrabales en ese momento que tuvo un gran impacto, fue también, por ejemplo, el barrio de San Telmo, un barrio en esa época históricamente habitado, digamos, por los libertos, por los mestizos, por los esclavos negros. Justamente de ahí van a venir estos ritmos mucho más africanos, que también van a poner su granito de arena en el tango. Justamente tango se sospecha que puede ser, digamos, uno de sus posibles orígenes de palabra es justamente africano el tango. Bueno, todo este caldo, digamos, se va a ir cocinando en los arrabales, en estos conventillos también, donde ustedes se tienen que imaginar que es una situación de una hacinación terrible, donde familias enteras viven en una sola habitación, donde están todo el tiempo en contacto entre ellos, y piensen que es una época difícil, digamos. Básicamente la mano de obra es de un tipo jornalero, o sea, tal vez trabajo un día, tal vez no trabajo el otro día. Justamente en este ambiente la desocupación es bastante alta, y entiéndase por desocupación esto, no tener la estabilidad o la seguridad de poder laburar todos los días. En estos arrabales, en estas casas, estas vecindades, estos conventillos, las diferentes gente que ni siquiera comparte tal vez una lengua, o que ni siquiera puede comunicarse bien a través de su idioma, sí va a poder comunicarse a través de la música. La música va a ser una forma de contacto entre ellos y de intercambio cultural y de pensamiento. Justamente imagínense una escena posible donde tal vez en el patio de ese vecindado, de ese conventillo, un inmigrante italiano, un inmigrante español, una persona venida de La Pampa, empiezan a jugar con sus instrumentos y a buscar una fusión musical, a buscar algo que suene armónico. De ahí, digamos, viene que las primeras formaciones típicas del tango son con otros instrumentos a los que hoy en día les conocemos. Básicamente el tango nace como música para bailar y no como algo donde se canta arriba o algo como lo que hoy escucharíamos, digamos, con el sonido del bandoneón. El bandoneón va a empezar más a aparecer y a meterse en este género que se está formando del tango para 1890, casi 1900, a través de los inmigrantes alemanes. Antes de eso, justamente la formación típica de estas bandas de música era la guitarra criolla, la flauta y el violín. Entonces, bueno, tenemos cómo se va conformando esta orquesta típica, la que va a ser. Digamos, el bandoneón reemplaza la flauta, el piano reemplaza la guitarra, y se usan 2 bandoneones, 2 violines, un piano y un contrabajo. Esa es la forma típica de la orquesta típica, este sexteto que va a ser la base musical del tango. Pero vemos un paso atrás. Como nosotros decíamos, esta música se va formando en el arrabal, pero para la misma época hay una prohibición a los carnavales en Buenos Aires, bajo la administración del gobierno de esa época, de un corte liberal conservador, donde ve, digamos, que el carnaval es la barbarie, es lo salvaje. Entonces, en su acometida civilizatoria los prohíbe, y es ahí cuando se va a dar, digamos, que toda esta gente, toda esta música que se hacía en la calle, en los barrios, van a tener que desplazarse hacia lugares cerrados, porque, digamos, ya no pueden estar en la calle
por la persecución que sufren. Justamente va a ser en este traspaso a lugares cerrados lo que va a dar un paso más en la formación del género musical y del baile del tango. ¿Por qué esto? Porque el paso a lugares cerrados impidió, digamos, que se dé una especie de baile colectivo sobre esta música. Justamente el espacio cerrado, acotado, más chiquito, fue dando paso a que se empezara a bailar de a dos, de a pareja. Este baile en pareja fue formalizándose de alguna forma y fue tomando sus propios pasos, sus formas características que los diferenciaban de lo demás. Al mismo tiempo que la música cada vez se hacía más propia, más formal, más específica. Se va definiendo, va tomando esta forma de sexteto, que a veces también, digamos, la inclusión de la guitarra criolla continúa. Va a ir cada vez haciéndose más homogéneo el estilo, y estos lugares cerrados donde se tocaba no eran otro que, digamos, lugares como prostíbulos, bares que se fueron formando cerca del puerto de Buenos Aires, de La Boca, porque justamente era ahí donde estaba la mayoría de los jornaleros que al salir de su jornada laboral o no haber podido laburar ese día, iban al bar, tomaban algunas bebidas y se divertían con la música, bailaban. Pero bueno, ¿qué pasa entonces en esta situación? Tenemos esta situación para el 1900 donde los barrios más marginales son donde se va formando este género y donde es la gente que toca estos géneros. Este género del tango es quien la baila, es quien la disfruta. Pero digamos, como toda persona de guita, los jóvenes de la clase alta porteña, en busca de diversión, a la noche también concurrían a estos lugares. Fue así que fueron familiarizándose con el tango, y fue así, digamos, que después, yendo a Europa de viaje, esta clase adinerada, oligárquica, que no tenía ningún reparo, digamos, en divertirse a la noche con prácticas que sus mayores veían como incivilizadas y salvajes, fueron llevando a París y a otros lugares de Europa el tango. Lo reproducían, digamos, eran gente instruida en música, entonces podían reproducirlo y podían, digamos, también imitar sus bailes, lo que pegó mucho en Europa y generó, digamos, todo un furor en la Europa de la época de la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial, de estos bailes exóticos que eran del Río de la Plata. Estallada la Primera Guerra Mundial, toda esa influencia se corta y, digamos, pierde fama mundial el tango, se vuelve a cerrar sobre sí mismo, y es donde justamente empieza la época de mayor homogeneización en el género y también de mayor producción, creo yo, propia del tango. Por ejemplo, Julio De Caro, que estábamos hablando antes de su nacimiento el 11 de diciembre, una persona instruida en la música, empieza a hacer arreglos cada vez más formales, más complejos en realidad, de música para el tango, y pasando a la partitura y a los papeles lo que ya estaba, digamos, lo que ya se tocaba del tango, pero que no estaba, digamos, puesto en ese lenguaje musical más formal. Es así cuando todos estos arreglos de Julio De Caro y otros músicos de orquesta muy buenos, digamos, músicos de verdad buenos, empiezan a formar parte del escenario, digamos, nocturno de la noche porteña, empiezan a tocar sus canciones y son un éxito inmediato, claramente. Y justamente ponen una vara muy alta a seguir de lo que respecta a la calidad y la forma en que se tiene que escribir el tango. Y al mismo tiempo, después ya para 1920-25, justamente hacen su introducción con mucha más fuerza y de un estilo mucho más definido, las voces en el tango. Es la época, se va a dar un impulso muy fuerte al el tango cantado, algo que antes no se hacía demasiado, algo que no era tan común. Digamos, había tangos con letras, pero, digamos, eran estos payadores que les hablaba antes. Pero en esta época realmente se va dando este estilo tanguero de la voz, este estilo de cómo se canta entre el medio recitado, medio lírico, medio popular, medio folclórico, este canto típico que tiene, esta forma particular que tan linda es, ¿no? Entonces se van dando, digamos, a partir de intérpretes como Gardel, una gran producción y se empieza a grabar muchísimo justamente el tango. Es la época en que se va popularizando mucho la transmisión radiofónica, la radio donde se graba, los vinilos, los discos de pasta, y empieza a tener mucha difusión por todos lados.
justamente estos tangos cantados, estos tangos musicales hechos para bailar, e impulsa un consumo mucho más fuerte del tango de lo que venía siendo, que era más restringido a un consumo más de las barriadas de los arrabales. Un poco para ir cerrando, porque tampoco nos da el tiempo para extendernos todo lo que quisiéramos. Ya después, con la llegada del peronismo, justamente se van a dar los años de oro del tango, ya bien definido, ya homogéneo en todos sus sentidos. Ya hay una forma clásica de tocar tango, ya hay una forma clásica de cantar, y es el momento de auge del tango como género musical en la Argentina. Así que bueno, para no seguir extendiéndonos eternamente sobre este tema, obviamente hay mucho para decir sobre el tango, hay mucho en relación a este tema que quise abordar hoy, digamos, esta relación entre la clase trabajadora y la música popular, la música del tango, digamos, no solo en el género de tango, eso solo quería decir. La clase trabajadora siempre está ligada a los ritmos y a los géneros musicales que son populares y se van popularizando a través, digamos, del tiempo. Justamente es a partir después, digamos, de una apropiación de esos géneros de las clases altas o las clases medias altas, que el género se hace cada vez más un fenómeno de consumo y va perdiendo tal vez un poco, digamos, de su esencia contestataria, como lo tuvo el tango en su momento, porque no olvidemos que justamente era prohibido, era mal visto, porque era de un ambiente prostibulario, de un ambiente del arrabal, barrial, digamos, de los sectores populares, algo que indignaba mucho a la sociedad alta porteña, que se creía europea o tenía, digamos, afán de parecerse una élite europea, y que detestaba completamente, digamos, todo lo que implicaba y todo lo que representaba el tango, ¿no? Era en los pobres haciendo su propia música, no consumiendo, digamos, su estilo cultural, o no pensando que que sus gustos culturales que eran tan civilizados y superiores, eran de hecho superiores, sino que la gente, digamos, siempre, digamos, contesta al poder, siempre busca las formas de generar sus propias expresiones culturales, como después en algún momento lo fue el rock en Inglaterra, que también lo fue el rock en Estados Unidos, como también fue el rock en su momento acá, el rock del barrial, también incluso el rock de los 60, digamos, el punk después, acá en Argentina también, el folclore. Realmente son todas expresiones que se da la clase trabajadora, la gente pobre, son expresiones culturales propias que se da justamente para contestar la cultura que se quiere imponer de arriba, y no solo la cultura, sino también un montón de los discursos y un montón de las formas, digamos, para denunciar, muchas veces para denunciar también los padecimientos, el sufrimiento y, ¿por qué no?, digamos, la culpa que tienen estas clases altas en el propio sufrimiento. El tango es eso, el tango, digamos, tal vez en las letras no pareciera demasiado, pero viene de un registro contestatario, un registro claramente antielitista y popular. Justamente, tal vez se habla mucho del arrabal, se habla mucho del amor, de la nostalgia, pero si uno ve las letras, incluso si uno ve las letras anteriores a después ser cambiadas por estas historias más de amor o de nostalgia, uno puede ver claramente que tenían un alto contenido erótico, por ejemplo, y un alto contenido, digamos, contestatario, que no es casualidad, porque casi siempre la mayoría de las expresiones culturales más contestatarias siempre tienen una gran cantidad de erotismo, una gran cantidad de sexualidad, digamos, se manifiestan a partir de estas prácticas que tanto indignan a los de arriba, ¿no? Pero bueno, un poco era eso para cerrar, y seguimos con más trampolín después de este tema.
acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del percal.